Mi nombre es Nelly Peñaranda y hoy nos acompaña una persona muy especial, amigo de hace muchos años, Miller Lagos. Bienvenido a este set. Gracias, Nelly, gracias por invitarme. Bueno, en este momento pues que tenemos, a mí sí claramente me interesa mucho pues poder hablar un poco de tu historia, de cómo llegaste también al campo artístico y por supuesto pues ya vamos a abordar temas de lo que sucede con la obra de Miller Lagos ahorita. Para todos es conocido que tú tienes una formación de ingeniero y que en un momento decides cambiarte a las artes plásticas y a las visuales. ¿Cuál fue esa razón que te lleva a ti en el 8º o 9º semestre de ingeniería a decir, no, yo ya no quiero ser ingeniero, yo quiero ser artista? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, siento que esa decisión fue una respuesta muy sentida, muy profunda a la dinámica propia dentro de la que las ingenierías se inscriben en todo el sistema social. Las ingenierías siempre apuntan a hacer más eficientes los procesos y hay niveles de ingeniería, niveles donde es creativo, pero hay niveles donde simplemente se ejecuta un conocimiento y en ese momento en Colombia ese conocimiento se utilizaba para el mantenimiento. Yo quería ser un creativo, soñaba siendo un inventor y pensaba que lo más cercano a ser un inventor sería la ingeniería mecánica, pues, porque en la física pura pues me hubiera quedado los números, bueno, claro. En fin. Y pues la idea misma de un científico serían muchos campos a la vez. Entonces pensaba que tal vez la ingeniería mecánica podía involucrar muchos campos. Y bueno, estudié ingeniería mecánica hasta 9º. Los números me dieron muy duro, pero me encantaban. O sea, podía entender un poco la lógica de la materia. Lo que me sirvió mucho todos esos semestres, 9 semestres, fue el acercamiento que me dio hacia entender los materiales, sus cualidades, entender su naturaleza, entender por qué un martillo vendría siendo lo mismo en Colombia que en Japón, porque la lógica de su función dictaría más o menos la misma solución. Entonces, ese tipo de respuestas a una demanda, a una necesidad, me hicieron ver que sí, había cierta creatividad, cierto ingenio, pero al final había una lógica bajo la cual siempre respondía el diseño, y en ese sentido me deprimí. Dije, aquí no fue. Por otra parte venía el periodo de la reingeniería, que planteaba el uso de sistemas computarizados para reemplazar la mano de obra de muchas personas, y me daba un sentimiento de culpa terrible pensar que ya no te podías creativo, meter con las máquinas directamente. Tendría que ver necesariamente con el desplazamiento de las personas que hacían un trabajo, ¿sí? Y que sus vidas dependían de esa labor. Entonces fueron varios aspectos los que empezaron como a generarme una tristeza interior de que ese lugar que yo pensé que era lúdico y creativo y que al final terminaba solucionando problemas, iba a ser un problema. Terminaba siendo un problema para la sociedad. Empieza la obra de Miller Lagos y pues también conocemos que pues claramente tu carrera ha sido muy exitosa desde diferentes prácticas artísticas, es decir, la obra tuya se mueve desde la fotografía, desde la instalación, desde unas construcciones pues súper ambiciosas y donde claramente pues se ve como esa influencia y esa fuerza y ese poder del conocimiento desde la estructura y desde la ingeniería. Eso a nivel de estructura y a nivel de concepto. También hablábamos ahora de cuáles fueron esos detonantes que te llevaron a ti a hacer esa columna vertebral de la obra, que además ha sido una constante en toda tu producción artística, que es el tema de la identidad. Sin embargo, me parece muy importante como no es una anécdota, sino más bien como la experiencia que te llevó a tomar esa decisión y que creo pues que sería muy chévere que me la volvieras a contar. Sí, pues cuando decido entrar a estudiar artes, un poco decepcionado del futuro como ingeniero, bueno, también fue un choque y de entrada, ¿sí? Porque entendí un poco que esa posible estética o lenguaje que nos identificaría
tal vez no era tan auténtico como esperaba. Y no encontraba una conexión con nuestro otro pasado, ese pasado precolombino, sino que existía la idea de que el arte latinoamericano era un reflejo de lo que se había hecho en los centros artísticos del mundo, en Occidente, y que por lo tanto entonces nuestro arte no carecía de una identidad. Éramos como unos, sí, como copiábamos lo que estaba pasando en otras partes. Y la misma escuela enfatizaba esto en la medida que no tenía un programa que nos enseñara arte precolombino, ¿sí? Hablábamos de arte europeo, después arte latinoamericano, luego de la influencia europea, pero nunca abordamos como un estudio concienzudo de esa estética precolombina. Entonces simplemente allá había una desconexión que enfatizaba esa misma idea de que simplemente respondíamos a esa lógica del pensamiento europeo. Entonces eso también ya me empezó a generar una crisis y eso me llevó a hacer un proyecto. Recién arrancó la carrera. En segundo semestre había una clase que se llamaba Materia, con María Morán, y nos pidió un material. ¿Y tú llevaste? Yo llevé arcilla. Entonces lo hice como una manera contestataria, porque no llevaba una foto del periódico, no llevaba una revista de moda, no llevaba... Llevé un poco de arcilla que encontré en el taller de cerámica y la tiré en la mesa. Y la respuesta de la profesora fue súper interesante porque lo vio y dijo, creo que le falta un poco de trabajo. Entonces ella me dijo, bueno, le recomiendo que estudie a Picasso. Le dije, pero ¿por qué tengo que estudiar a un europeo? O sea, precisamente lo que quiero es estudiar mis raíces. ¿Por qué no me deja estudiar a Guayasamín? Y ella me respondió, pues yo le doy la oportunidad de que usted maneje un Rolls Royce, pero usted prefiere un carro esferado. Entonces, wow. Entonces bueno, a regañadientes le hice caso, empecé a estudiar a Picasso, la cerámica de Picasso, y entendí un poco, no de cómo ese pensamiento occidental nos influenciaba, sino cómo una persona era capaz de leer su entorno y de identificar los elementos que estructuraban la cultura de ese contexto. De una manera tan clara, y nosotros nos habíamos adoptado. Claro, entonces simplemente pensar lo tradicional o lo local como una imposición pues, que se autoimpone, perdón la redundancia, pero era, claro, entendí perfectamente el mensaje y empecé pues a tratar de identificar las metodologías con que una persona podría empezar a construir a partir de establecer cuáles son esos elementos culturales que constituyen un contexto específico. Luego, si yo quisiera hablar de mi contexto local, tendría que entender cómo se articulan todas esas influencias europeas y cómo se articulan los vestigios o las herencias que hubieran podido trascender en el tiempo y ser parte de mi cultura. Claro. Entonces luego de esto, bueno, en segundo semestre, con mucha rabia de eso, entonces me fui a la Plaza Bolívar y traté de dibujar una figura precolombina con maíz, usando las palomas de la Plaza Bolívar, porque hice el ejercicio de entender el entorno. Entonces trabajé con las palomas, con un paisaje que era totalmente europeo, que carecía de un vestigio precolombino, sí, nuestro. Y traté de invocar una figura que fue efímera y hecha con palomas. Entonces era como hablando un poco de cómo se había volatizado esa imagen, esa idea del pasado. Duraba muy poco. A pesar de los intentos. Y bueno, al final, y en contra de la corriente, pues entendí eso, que no podía evitar que fuera tanto europeo como colombiano, porque simplemente estoy en medio de este cruce de información. No, y que además es imposible negarlo, es más bien como tratar de reconocerlo y poder trabajar a partir de él, que ha sido una constante también en tu trabajo. La construcción y el reto de desarrollar estructuras inmensas también ha sido pues un trabajo de Miller Lagos en los últimos años. Recordamos pues la instalación de Selva Cosmopolítica, que era un árbol gigante
14 toneladas de periódicos, si mal no recuerdo fue la cantidad que se utilizó, y pues recientemente tu participación en la Bienal de Cuenca, en la Bienal de Escultura de Suecia, Open Art, y que ahora tenemos esa obra presente en Bogotá. ¿Cuál es la intención también de vincular a los espectadores dentro de la obra, que termina siendo ahora una nueva constante dentro de tu obra? Bueno, estas piezas de los últimos años son como el cruce ya de muchos aspectos, tanto íntimos, personales de mi pensamiento, de mi búsqueda, pero también del entorno y del contexto en el que estamos. Y bueno, llegar a las norias, a las ruedas, suena bastante ajeno a nuestra historia, pero no lo es, porque haciendo el proyecto de Cuenca, encontré una ciudad que tenía muchas características similares a Bogotá, pero con la diferencia que los ríos que atraviesan Cuenca son de una belleza y una limpieza que me pareció que no extraño. parece en Bogotá. Y dije, esto no pasa en mi ciudad. El río Tomebamba, que atraviesa la mitad y es el río fundador de la ciudad, se parece al río Tunjuelito cuando nace en el Sumapaz. Entonces, con las rocas, el agua con mucha fuerza, y pues esa fuerza existió acá en el río San Francisco, en el Bicachá, en el San Agustín, y hubo una industria de molinos que tuvo lugar en esta sabana. Entonces, eso simplemente no nos alcanzó a llegar. Pero los recursos naturales fueron uno de los aspectos fundamentales para ubicar a Bogotá en este lugar. Entonces los indígenas eran muy conscientes que esas fuentes hídricas eran más valiosos que el mismo oro. Y el agua misma representaba un lugar estratégico. Entonces Bogotá se funda en medio del río San Agustín y el río San Francisco, porque simplemente era el lugar perfecto. Cuando llegan los españoles encuentran que además de la sabana que estaba aquí, están estas fuentes que permiten mover norias, traen su tecnología y empiezan los primeros molinos, que eran de compañías religiosas, y se hacen como los primeros industriales. La producción de energía. Entonces es esa idea de que siempre hemos explotado los recursos para tomar su energía, y de repente, bueno, en Cuenca funcionaba una rueda que la movía el río, y yo quería hacer una escultura de agua, aprovechando la misma fuerza del agua. Que estaba bien tenido, sí. De acuerdo. Cuando nos invitan a Suecia, nos invitan en verano y nos dicen, no, pero su rueda no va a funcionar porque el río no se mueve en verano, o sea, aquí no llueve en verano. Pero muy bien, porque entonces la analogía también era con la vinculación humana. Ahora somos nosotros quienes estamos produciendo esa energía para el río. Claro, entonces se convirtió como en la oportunidad de hacer un gesto que terminaba siendo también como un poco poético, de esa intención nuestra de querer manipular toda la naturaleza, ¿sí? De llegar a pensar que podemos producir lluvia, de llegar a pensar que podemos volver a restaurar todo lo que destruimos. Wow. Entonces en el ejercicio de la rueda, las personas lúdicamente, a modo de juego, entregan su energía para producir una pequeña lluvia y al mismo tiempo llenar de energía esa agua. Bueno, muy interesante, y seguramente tenemos 1000 cosas más de las que hablar, pero tristemente se nos acaba el tiempo, Miller. Agradezco mucho tu presencia en esta conversación, en Conversaciones Arteria. Nuevamente, pues gracias al mobiliario de Ocho Infinito, y bueno, a ti y mucha suerte. Gracias. Gracias, Nelly.